Eh, Alumnas, buenas tardes. Esperemos por favor a la profesora que ingrese. Todavía no ha ingresado. Un momento, por favor.
A ver. Buenas tardes, estimados participantes. A ver, disculpen un poquito, ¿no? Un inconveniente que, bueno, siempre como he salido la movilidad un poco que es, ¿no? El tráfico. Muy bien. Bien, creo que ya estamos, la mayoría, felicito ya más del 50%. Bien. Vamos a iniciar, ¿no? La sesión del día de hoy. Vamos a recordar un poco anteriormente, ¿no? La sesión pasada, ¿no? La semana pasada del miércoles, hemos estado un poco informándonos sobre lo que es el desarrollo cognitivo en los niños de la primera infancia. Y en esa fecha hemos desarrollado, ¿no? Visto cómo va evolucionando ese desarrollo, ¿no? De carácter, de la dimensión intelectual, que también lo conocemos como intelectual o cognitiva, o cognitiva, también lo podrán ver en diferentes autores. Bien. A partir de ello hemos visto cómo se va evolucionando en el infante, a partir desde que nacen hasta los 2 años. Se ha visto que, ¿no? Hay algunas actividades, ¿no? Que ellos también, que se puede realizar con ellos, pero sobre todo el desarrollo, ¿no? En el aspecto cognitivo. Decíamos, por ejemplo, que los niños pequeños, ¿no? Inician el lenguaje, que es la comunicación a través de los gestos, ¿no? A través, ¿no? Del balbuceo, ¿no? En los primeros meses, y luego cuando ya, ¿no? Inicia ¿no? Al vocabulario, ¿no? Al lenguaje, ya los niños van a ir adaptando algunas palabras de carácter, por ejemplo, no monosílabas, ¿no? O sea, palabras, una sola palabra, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo también, ¿no? Que en esta primera, hasta los 2 años, en cuanto a su desarrollo también decíamos, social, ¿no? El niño también ya va a ir, es egocentrista todavía, ¿no? Todo gira en torno a él. Hoy día vamos a ver cómo ese desarrollo va a ir cambiando a través, ¿no? De la edad, ¿no? De las etapas. Sabemos que tenemos 2 grandes, ¿no? Hasta 3, decíamos, pero los más conocidos, ¿no? Psicoanalistas y pedagogos, como son Jean Piaget, ¿no? Y Vygotsky, nos hablan de esa relación, ¿no? De esa relación que, por ejemplo, Jean Piaget, ¿no? Divide en 2 etapas en la primera infancia muy importantes, que es la etapa preoperacional, ¿no? Y la etapa sensoriomotriz, ¿no? La sensoriomotriz, que es, ¿no? La primera a partir de las coordinaciones, a partir de los movimientos. Y la preoperacional, donde se va iniciando, ¿no? A partir del pensamiento concreto, se va a ir poco a poco, ¿no? Evolucionando hasta llegar al pensamiento simbólico. Muy bien. Hoy vamos a ver el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 5 años. Vamos a ver cuáles se van a observar esos cambios que se van a dar, ¿no? Por la edad, ¿no? A partir del crecimiento físico, cómo se van a ir adaptando también y se van a ir fortaleciendo esas capacidades, ¿no? Que es de orden superior, ¿no? En cuanto a la comunicación, en cuanto al pensamiento, ¿ya? En cuanto también hablamos, ¿no? ¿no? De las nociones, por ejemplo, matemáticas, las nociones espaciales, las nociones temporales. Bien, vamos entonces a compartir, ¿ya? Un PPT que he preparado para ustedes acerca de, ¿no? De este desarrollo de los niños de 3 a 5 años. Muy bien. A ver, compartimos. Bien. Desarrollo cognitivos
en niños de 3 a 5 años. Vamos a ver en esta etapa de la primera infancia que se subdivide en dos, ¿no? Desde que nacen hasta los 2 años, 11 meses, y luego de 3 a 5 años que estamos hablando ya de la etapa preescolar. Muy bien. Bien, en los niños de 3 a 5 años podemos observar en cuanto, por ejemplo, al vocabulario. El desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 5 años, ¿no? Se caracteriza, hay una característica muy particular. ¿Por qué? Porque progresivamente el niño es capaz de aunar en sus expresiones todas las dimensiones que distinguen al lenguaje humano. Por ejemplo, los sonidos, ¿no? El fonológico, ¿no? Que es parte de los sonidos de las palabras. La semántica, ¿no? La estructuración de las palabras, la sintáctica, la unión, ¿no? Y pragmática, ¿no? En la práctica, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Esas dimensiones en cuanto al lenguaje. Decimos, por ejemplo, que el niño ya va identificando los sonidos, ¿no? Fonológico, el semántico, la unión de las palabras, ya une palabras, ¿no? Para formar pequeñas oraciones, ¿no? La unión, ¿no? Estamos hablando de la ¿no? De la sintaxis o sintáctica. Y la pragmática, cuando ya a partir de la práctica, ¿no? A partir de lo que ellos también van a ir escuchando, van a ir imitando. Ellos imitan, ¿no? Sabemos que también el aprendizaje en la primera infancia es por imitación. Bien. En cuanto al desarrollo fonológico, ¿no? Nos referimos pues a la pronunciación de las palabras o los sonidos de las palabras. Los niños de 3 a 5 años tienen cada vez mayor capacidad para distinguir los sonidos y los fonemas que integran, ¿no? El habla. Sabemos, ¿no? Que nuestro idioma castellano, cada palabra, cada vocal, las vocales, por ejemplo, y cada consonante tiene un sonido específico, un sonido, ¿no? Muy diferente, ¿no? Entonces, el niño en esta etapa ya de 3, a partir de los 3 años, 4 y 5, va a ir ya, ¿no? Distinguiendo, va a hacer esa distinción de los sonidos. Muy bien. Esto, a su vez, va a permitir, ¿no? A los niños que ellos puedan ya ir desarrollando, ampliando su vocabulario. ¿Ya? Esto va a permitir entonces que emitan una mayor cantidad, un mayor número de sílabas cuando se comunican, cuando hablan, cuando conversan. Por ello, el habla de los niños de 3 a 5 años es cada vez más comprensible al oído del adulto. Claro, ¿no? Porque ya miren, el lenguaje ya va a ir enriqueciéndose, va a haber un bagaje ya de palabras, ¿no? Va a ir en aumento las palabras, ¿no? Ya a partir, ¿no? De la práctica, hablamos de pragmático, ¿no? De la práctica, al escuchar, ¿no? En la relación social, en la interacción con el adulto, el niño va a ir aprendiendo, ¿no? Esas nuevas palabras. Entonces hablamos, ¿no? De fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Muy bien. Entonces, en esta edad, ¿no? A partir ya de los 3 años, ¿no? 4 y 5 años, los niños ya van a ir relacionando estas palabras, ¿no? Hasta formar, ¿no? Oraciones que sean más entendible, ¿no? Para las personas. Y también para ellos les va a favorecer en su relación social, ¿no? Por ejemplo, va a decir, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta el carrito, las niñas, ¿no? Por ejemplo, siento frío, ¿no? Tengo mucha sed, ¿no? Ya van a ir distinguiendo incluso cantidades, ¿no? Entonces, su vocabulario se va a ir ampliando, va a ir enriqueciéndose. Muy bien. De tal manera que ya, pues, ¿no? Ya el adulto, cualquier persona, ¿no? De su entorno, tanto familiar, ¿no? Como, por ejemplo, si está en el nido, en el jardín, ya va a ser comprensible para el adulto, ya que estos niños van a articular y pronunciar cada vez ¿no? Un mejor, ¿no? Bagaje
de palabras, ¿no? Y su comunicación, por ende, va a ser mucho mejor. Muy bien. En cuanto al desarrollo semántico, ¿no? Que se refiere al significado de las palabras. Los niños de 3 a 5 años experimentan una ampliación notoria de su vocabulario. Es cierto, ¿no? Ya van a ir conociendo, identificando el significado de cada palabra. Miren cómo se va a ir ampliando, ¿no? No solamente en la práctica, ¿no? En la pronunciación, sino también en la significación, ¿no? De las palabras. Muy bien. Desde los 20 meses de edad hasta los 6 años aproximadamente, se produce una explosión del vocabulario. O sea, esto significa que el niño va a ir aumentando cada vez más, incrementando, ¿no? Esa cantidad de palabras, puesto que la velocidad, ¿no? En la adquisición de estas nuevas palabras empieza a ser mucho mayor que en las edades anteriores. ¿Ya? Es por eso que en esta etapa los niños adquieren, ¿no? Entre 5 y 9 palabras al día, diario, cómo se va a ir incrementando, ¿no? Esto tiene que ver también mucho con la estimulación, ¿no? Con el diálogo a partir también de esa atención que se le brinda a los niños, ¿no? Es por eso que ahí también, ¿no? El adulto, los padres, ¿no? Y los docentes, ¿no? Especialistas en educación inicial, tienen que planificar actividades que no logren que el desarrollo de la comunicación sea cada vez más efectiva. Es por esto que ahí se realizan una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, el cuentacuentos, ¿no? El cantacuentos, ¿no? El diálogo, las narraciones, ¿no? De historias, de fábulas, ajá, de cuentos, ¿ya? Y también, por ejemplo, juegos cantados, ¿no? Rimas, adivinanzas, ¿no? Entonces, cuanto más se facilite esas actividades de comunicación, el niño va a ir ampliando, ¿no? Va a ir ampliando, porque hablamos de la parte pragmática. El niño lo que escucha, aprende. Muy bien, entonces hablamos, ¿no? Para recordar un poquito, decíamos que ya va a distinguir el sonido, que es, ¿no? La dimensión fonológica. Hablamos de la semántica, que es el significado de las palabras, ¿no? Cuando también hablamos de la sintaxis, ¿no? La unión de las palabras, ya, ¿no? Ahí, por ejemplo, y, o, ¿no? Ya va a haber, ya van a tener su conversación, el diálogo ya va a ser cada vez mejor, ¿no? Por eso que decimos que ya cualquier persona, el adulto, las personas, ¿no? Que están a su alrededor, ya van a ser capaces de entender cada vez mejor, ¿no? Sus necesidades, sus expectativas o lo que quiere decir el niño. Y decimos pues que aquí, por ejemplo, ¿no? Va el niño a incrementar su vocabulario de 5 hasta 9 palabras al día, diariamente. Muy bien. Gramática y sintaxis, ¿no? Por ejemplo, en los 3 años, los niños empiezan a utilizar palabras en plural, ¿no? Posesivos y el tiempo pretérito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las palabras no lo dicen en singular, sino plural, ¿no? Por ejemplo, naranjas, ¿no? Cuando hablamos de posesivo, estamos hablando de los adjetivos posesivos, ¿no? Mío, ¿no? Siempre dice, esto es mío, o no, no, es mío, no, yo, siempre va a utilizar todavía. Recordemos que todavía está en una etapa de, eh, de un, digamos, de una, tenemos de un, por decir, de una formación todavía, ¿no? O debemos decir más claramente que tenemos, ¿no? Sus capacidades todavía, ¿no? Del egocentrismo va a ir, ¿no? Va a ir cambiando, va a ir evolucionando, va a ir dejándolo poco a poco, ¿ya? Entonces, hablamos que todavía el niño es posesivo.
siempre va a decir, no, es mío. Y ustedes seguramente lo habrán notado, ¿no? Lo que tienen niños, en sus hermanos, ¿no? Y los que están trabajando también en los niños pequeños. Muy bien. También hablamos del tiempo pretérito porque siempre el niño va a tener todavía, porque todavía está en una distinción, todavía recién va a ir, ¿no? Conociendo el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces el niño todavía, ¿no? Siempre va a hablar, ¿no? En el tiempo pasado, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Va a ir todavía, ¿no? Teniendo todavía ¿no? Esos cambios poco a poco. Luego vas a ver la diferencia, poco a poco va a ir va a ir diferenciando entre el yo, porque el niño es egocentrista primero, ¿no? Sabemos que en la primera, desde que, ¿no? Tiene, digamos, de los 8, 7, 8, 9 meses, ¿no? Y cuando ya comienza la comunicación, el habla, y el niño es egocentrista, ¿no? Entonces aquí ya va a ir diferenciando, ¿no? Entre el yo, ¿no? Entre el tú y el nosotros, ¿no? Entonces ya va a ir diferenciando las personas gramaticales, ¿no? En este caso, las personas, ¿no? ¿Quién es él? ¿No? ¿Quién es la persona, ¿no? Que le rodea, ¿no? Y todo el grupo, el equipo de pares, ¿no? Con los que ellos interactúan. Aquí tenemos, por ejemplo, que las oraciones son cortas y sencillas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Son declarativas, ¿no? El gatito quiere leche, por ejemplo, ¿no? ¿No? Mi pollito, ¿no? Come maíz, ¿no? Ya va a ir diferenciando, ¿no? El perrito tiene sed, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? La gallinita come maíz, ¿no? Los pollitos o los pollitos caminan con su mamá. Ya van a ir diferenciando, ya van a ir, miren, ahí se podrán dar cuenta que ya va a haber oraciones con sentido, oraciones completas con sentido, ¿no? Ya se dejan, ¿no? Su comunicación va a ser más fluida y va a ser más comprensible. Preguntas, ¿no? Las preguntas que ellos realizan. Por ejemplo, ¿qué, dónde, cómo y por qué? ¿No? Aunque para ellos todavía son difíciles de comprender, pero siempre, ¿no? Ya el niño dice, ya pregunta, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Dónde estamos? El cómo, ¿no? ¿Cómo y por qué? ¿No? Ya se va iniciando ya a las preguntas. El niño por naturaleza es curioso, ¿no? Y en esta etapa ya empiezan las preguntas. Muy bien, eso es en cuanto a la comunicación. Muy bien. Entonces podemos decir que los niños de 4 o 5 años, por ejemplo, ya tienen las oraciones más sofisticadas. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que por ejemplo, ya no van a ser tan simples, ¿no? Ya de las palabras simples, de los monosílabos, ya el niño pasa, ¿no? A una práctica, a una comunicación ya más, ¿no? Más amplia, ¿no? Ya más, por eso le decimos más sofisticadas. Por ejemplo, también empieza ya a conocer, ¿no? Las palabras, ¿no? Emite sus palabras, por ejemplo, en negación. No tengo hambre, ya hay una diferenciación, ¿no? Las imperativas, por ejemplo, ¿no? Cuando ordena, ¿no? De orden, toma la pelota, ¿no? O dame, ¿no? Dame la muñeca, ¿ya? Entonces aquí ya se van dando esas, ¿no? Esas oraciones, esas palabras ya en negación, imperativas e interrogativas cuando realiza las preguntas, ¿no? ¿Por qué no puedo salir, ¿no? ¿Qué pasó? Y así, ¿no? Cuando ya empiezan ya, ¿no? Las palabras de manera interrogativas. Es muy probable que acate órdenes en el sentido en que escucha las palabras y los conceptos, pero a veces no comprendo todavía la intención, ¿no? El niño ya, a las órdenes que se le da, el niño ya obedece, ¿no? Ya entiende, es capaz de entender, ya tiene también, ya comprende lo que se les dice, ¿no? Cuando el adulto ya le dice o le da, ¿no? Una orden o le conversa, el niño ya es capaz de entender, ¿no? Y darle sentido a lo que se le está diciendo, ¿no? Entonces, la conversación, como les vuelvo a decir, es más efectiva, es más fluida. Aunque algunos todavía, algunos conceptos, ¿no? Poco a poco los va a ir entendiendo. Bien.
Aquí, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Cuando se le dice al niño, por ejemplo, no se le da órdenes o se le da pautas, ¿no? Por ejemplo, puedes ver la televisión después de recoger tus juguetes. Muy bien. De 5 a 7 años, ¿no? Estamos hablando que en un proceso, por ejemplo, ¿no? En el nivel inicial o lo que es la educación preescolar, ¿no? Estamos hablando que el niño, ¿no? Hasta los 6 años culmina lo que es el nivel inicial, ¿no? Y hay una transición, ¿no? Hay un proceso de transición ¿no? De 6 a 7 años, donde el niño ya entra en la etapa escolar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta edad, ¿no? El discurso de los niños se va a volver, ¿no? Un poco ya bastante más concreto, ¿no? Por ejemplo, ya a partir, ¿no? De la práctica de las conversaciones de los adultos, el niño ya va a entender y va a ser capaz, ¿no? De comunicarse ya con palabras, ¿no? A veces nos sorprenden, ¿no? Los niños. Por ejemplo, hay una niña, y yo, por ejemplo, hace poco, ¿no? Tuve con un colega, habíamos salido a hacer en Navidad, a hacer una acción, por ejemplo, me llamó la atención, ¿no? Una acción, por ejemplo, ¿no? De un trabajo social, y sale el colega con su nietecita. Y bueno, como iban a almorzar, entonces, bueno, ya dijo, bueno, ya no hemos almorzado, vamos ¿no? Y es una cosa real, ¿no? Y la pequeña, pues, tiene 6 años, ¿no? Y entonces, a la hora de almorzar dice, ay, ¿no? Comenta y dice, mi papito, y dice, ay, la sopa que hace es horripilante. O sea, es lo que él, ¿no? Lo que ella, ¿no? La niña, sinceramente, ¿no? Ha podido distinguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí al probar, ¿no? Otro tipo de sopa, ¿no? Bueno, con su aderezo, qué sé yo, porque el papá, bueno, estaba con dieta, ¿no? Y la niña podía distinguir, y el niño es muy sincero al expresar, ¿no? Entonces, la niña lo dijo así, ¿no? En una forma ¿no? Muy sincera y muy inocente, lo dijo así, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Ya cómo se va incrementando su vocabulario, ¿no? Porque podría haber dicho, pues, no, la sopa está fea, ¿no? Pero dijo horripilante, ¿no? O sea, miren cómo se va, ¿no? Acrecentando, se va incrementando ese vocabulario, ¿no? Con palabras, ¿no? Que muchas veces nos sorprenden, ¿no? Porque escuchan, ¿no? A veces los medios de difusión, los medios de comunicación, los dibujitos, ¿no? Que ellos observan, entonces van aprendiendo. Hablan en oraciones más largas y complejas. Utilizan más conjunciones, ¿no? Preposiciones y artículos, claro, ¿no? ¿No? Por ejemplo, algunas palabras, ¿no? Algunas palabras que ya no lo conocí, ¿no? Que para los adultos nos es un poco factibles. Te llamo, amiguito. Muy bien. Por ejemplo, errores que todavía no han aprendido, ¿no? Las excepciones a las reglas. Por ejemplo, dice, ¿no? Distraí en lugar de distraje, ¿no? Claro, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Eh, de aprender, ¿ya? Germán, estoy ocupadita, discúlpame, te llamo. Ya, perfecto. Bien. O vení en lugar de vine, ¿no? Así es, ¿no? Esto es muy natural y es muy lógico porque el niño todavía está en ese proceso. A veces también hasta los adultos nos pasa eso, ¿verdad? Entonces el niño siempre dice, ¿no? Las palabras, por ejemplo, también hemos dicho que, ¿no? Siempre considera el pretérito, el pasado, ¿no? Me distraí, ¿no? O vení en lugar, ¿no? De las palabras correctas, ¿no? ¿No? De la pronunciación correcta. Muy bien. Hay un progreso, ¿no? Hay una evolución en cuanto a su comunicación. Pragmática. Muy bien. A medida de que los niños aprenden, ¿no? Van aprendiendo, van incrementando su vocabulario, ¿no? La gramática y la sintaxis, se vuelven más competentes en la pragmática. El conocimiento práctico, por eso les decía, ¿no? La práctica, ¿no? La pronunciación en el hablar, en la interacción, los niños van aprendiendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Van aprendiendo cómo utilizar el lenguaje para comunicarse. A los 3 años, los niños son platicadores, ¿no? Son conversadores.
Si no se dan a entender, ¿no? De primera intención, tratan de explicarse con mayor claridad, ¿no? El niño dialoga, se acerca, ¿no? Se acerca a las personas y quiere comentar, quiere contar, ¿no? Sus expectativas a partir de unos dibujos, a partir de sus juegos, a partir, ¿no? De los cuentos, a partir de lo que observa. El niño se comunica. Por ejemplo, a los 5 años ya pueden adaptar lo que dicen a lo que ¿no? A lo que él escucha o sabe, ¿no? A lo que representa, por ejemplo. Eh, ¿Cómo adapta, no? Escucha, por ejemplo, narraciones de cuentos y el niño lo puede interpretar a su manera, ¿no? Como también puede cambiar, puede ser capaz de cambiar, ¿no? Digamos, algunos sucesos, algunos personajes, ¿no? Entonces, ya es capaz de poder, ¿no? Crear, ¿no? Entonces, miren cómo ahí se va desarrollando también la capacidad, ¿no? Las habilidades, ¿no? De orden superior, que es, ¿no? La creatividad. Puede sostener un mismo tema de conversación durante cerca de 12 intercambios, o sea, de 12, ¿no? Hablamos del intercambio y la interacción, ¿no? A partir de los diálogos. Se sienten cómodos con el interlocutor, ¿no? Con la persona que lo está acompañando, con la persona que lo escucha, ¿no? Con la persona que está dialogando. Conoce el tema o también le es importante. Miren, a esa edad ya el niño comprende, ¿no? Lo que se les está diciendo. Puede también inclusive argumentar, puede también incluso refutar o discutir, ¿no? Porque ya hay un desarrollo, ¿no? Del pensamiento. Hay un desarrollo del pensamiento ya, fíjense, del pensamiento concreto al pensamiento ya, ¿no? Sin el pensamiento simbólico y a su vez, ¿no? Ya puede ser capaz de, ¿no? De entrar al razonamiento ya crítico. ¿Por qué se suscita algunos, ¿no? Algunos de repente dificultades, ¿no? O demoras en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Miren, esto es muy importante tomar en cuenta. Del 5 al 8% de niños preescolares presentan demoras, ¿no? Y las causas son las siguientes. Eh, Carencia de estimulación lingüística, así es, ¿no? Es por eso les decía, ¿no? Es importante que en esta primera etapa los niños, ¿no? Los padres, ¿no? Los padres tengan un acercamiento de diálogo con los niños, ¿no? Conversar con los niños, ponerse en esa situación con los pequeños, ¿no? Y brindarles ese espacio, ¿no? Ese espacio de comunicación. Entonces, la carencia, o sea, el poco, ¿no? El poco acompañamiento a los niños, a veces los dejan solos, les dicen, ¿no? Les facilitan los diferentes, ¿no? Juguetes, materiales, ¿no? Pero no son capaces de conversar, ¿no? Es por eso que el juego debe ser compartido, ¿no? El adulto tiene que también ponerse en el lugar, ¿no? Del niño y tener un pequeño espacio de acercamiento. Por ejemplo, cuando el niño, ¿no? Tiene demoras en la comunicación, son niños muy callados, muy inhibidos o tienen dificultad al hablar, ¿no? Poco bagaje por ejemplo, de palabras de su vocabulario, es porque ha habido carencia de la estimulación lingüística, ¿no? Aquí se presenta, por ejemplo, las anormalidades físicas del aparato fonético, ¿no? Por ejemplo, en la pronunciación. Hay niños, bueno, podría ser que se trate de la dislexia o dislalia, que ya son, de repente, si el niño no hay, ¿no? Pronunciación, por ejemplo, o de repente invierte las palabras, ¿no? Por ejemplo, a la hora de escribir, ¿no? Invierte las palabras, ¿no? Y a veces dice que el niño disléxico escribe tal como lo pronuncia. Entonces, ambos van relacionados, ¿no? Las dislalias también, ¿no? Por ejemplo, cuando no pronuncian bien algunos sonidos, ¿no? ¿No? De la fonética. Entonces, esto se tiene que detectar, ¿no? Detectar a tiempo para darle, ¿no? La terapia, ¿no? Debida, ¿no? Oportuna, sobre todo, oportuna en esta edad, ¿no? Que es la terapia del lenguaje, ¿no?
puede ser a partir de lesiones cerebrales, ¿no? En las lesiones cerebrales sí, ¿no? Ya es, digamos, por diferentes, ¿no?, motivos, eso se tiene también que detectar, ¿no? Porque también dándole una terapia a tiempo, ¿no? Digamos, una medicación, ¿no? Un tratamiento a tiempo, el niño puede mejorar, ¿ya? Entonces ahí también se puede ser también a partir, ¿no? A partir de algunas dificultades, ¿no? Que ya, que ahí sobre, ¿no? Si son lesiones cerebrales, se van a dificultar y aparecen pues estas, ¿no?, anormalidades o lesiones que son las afasias, ¿no? O dislalias, ¿no? O sea, distorsionamiento en la fonética. Muy bien, hablemos de la memoria autobiográfica. Hablamos de lo que es, ¿no?, memoria. Decíamos que para que el niño logre un desarrollo, ¿no?, del pensamiento simbólico, ¿no? Aquí, ¿no?, primeramente va a ir desarrollando la memoria. El niño eh, representa en la memoria lo que observa a partir de los objetos, a partir de los sonidos, ¿no? El niño lo va a ir, digamos, acumulando eso, ¿no? A partir de esas experiencias y se va a formar en una memoria, es como un disco duro. Y el niño, a partir de ello, ya va a formular el pensamiento simbólico, ¿no? Y lo va a representar. Entonces hablamos de la memoria autobiográfica. ¿En qué consiste? A ver, vamos a ver. Muy bien. Esta memoria autobiográfica surge a partir de los 3 años y se pueden dar, ¿no?, de diferentes formas. Tenemos la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Se refiere a los recuerdos, ¿no?, a los recuerdos específicos y perdurables que forman la historia vital de una persona, ¿no? Recuerdos, por ejemplo, a partir de, en el niño, ¿qué podría pensar, por ejemplo? Acciones, ¿no? A partir, por ejemplo, de lo que ha observado, de repente a partir de un cuento, a partir de sus juegos, sus experiencias, ¿no? A partir de, por ejemplo, de las relaciones interpersonales que tiene con sus pares, con otros niños, ¿no?, de su edad, el niño va a ir recordando, ¿no? A partir de paseos, a partir de vivencias, ¿no? El niño va a ir recordando y esto lo va, ¿no? Esto lo va a ir, ¿no? Va a ir empoderándose de tal manera que van a formar parte ya de su historia, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que son perdurables, ¿no?, en la edad. Dicen que los niños hasta los 5 años, ¿no? A partir de los 5 años ya son capaces, ¿no?, las personas, ¿no? Digamos, ya adultas, recuerdan algunos episodios, algunos sucesos, ¿no?, a partir de los 5 años. Menos no, ¿por qué? Porque en esta etapa de los 5 años ya tienen, ¿no?, un empoderamiento, ¿no?, de los recuerdos. Y es por eso que algunas veces no recuerdan algunos desde su infancia, del jardín. Son capaces de recordar porque queda, porque ya está instalando el recuerdo, la memoria. Entonces, a esto le llamamos memoria episódica, ¿no?, que se vuelve parte de la memoria autobiográfica, ¿no? Son recuerdos que tienen un significado especial y personal para el niño, ¿no? Según Bifuch y Nelson, ¿no?, que ¿no?, realizaron estos estudios en el 2004. Eh, Depende del desarrollo del concepto del yo, ¿no? El yo, ¿no?, el yo personal como persona, ¿no? Entonces ya va a ir, ¿no?, una identificación, ya va a ir evolucionando, desarrollándose la identidad personal, ¿no?, del yo, quién soy yo, cómo soy yo, mi imagen, a partir de la imagen, ¿no? Participación activa del niño, ¿no?, en todos los eventos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de las relaciones sociales, de las interacciones, ¿no? Tanto, ¿no?, entre pares, o sea, con los niños de su edad, como con las personas que lo rodean, la familia, ¿no?, los adultos. Muy bien, entonces, miren, aquí estamos hablando ya de una evolución de la memoria. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, memoria episódica, ¿no? Son recuerdos a partir, ¿no?, de las vivencias que el niño está, ¿no?, pasando, está experimentando. Muy bien. Eh,
tenemos el lenguaje privado. ¿Qué es el lenguaje privado? O qué es el discurso también privado, ¿no? Es el hablarse en voz alta sin la intención de comunicarse con los demás. Es cierto. Los niños en sus juegos, ustedes podrán, si observan, podrán darse cuenta que muchas veces el niño juega solo y el niño habla, conversa, ¿no? Conversa, pareciera que estuviera conversando con otra persona, pero el niño habla solo, muchas veces con su propio yo, ¿no? Entonces, a esto le llamamos el discurso privado, ¿no? Es el hablarse en voz alta, ¿no? No tiene la intención de comunicarse con los demás, sino su pensamiento, ¿no? Lo que piensa, lo, lo conversa, lo dice, ¿no? Lo comunica en voz alta. Según Piaget, consideraba que este era un indicador de inmadurez cognitiva, ¿no? Según consideraba, ¿no? Pero según dice que los niños de corta edad son egocéntricos. Eso sí sabemos, ¿no? Eso sí sabemos, ¿no? Y tenemos que tener seguridad que los niños, siempre todo, en la primera, hasta los 2 años, los niños, todo se torna y todo gira en base a él, ¿no? Por eso le decimos egocéntricos, ¿no? Que son incapaces de reconocer los puntos de vista de los demás y por tanto, ¿no? Sin la habilidad de comunicarse en forma significativa, ¿no? Eh, de repente solo vocalizan lo que está en su mente, ¿no? Consideraba que todavía, ¿no? Por la inmadurez, ¿no? Que todavía está en un proceso de evolución, ¿no? Digamos, del pensamiento, ¿no? El niño conversa, todavía está en ese proceso, ¿no? Eso es lo que dice Piaget. Según Vygotsky, consideraba que este ayudaba a los niños de corta edad, ¿no? A integrar el lenguaje y el pensamiento, pero no pensaba que fuese egocéntrico, él más bien no, ¿no? Sino que era una forma, ¿no? De integrar, ¿no? El lenguaje con el pensamiento, una transición, un proceso, ¿no? Él lo percibía como una forma especial de la comunicación, ¿no? Conversar con uno mismo. Es por eso que el discurso privado es normal, ¿no? Y común, y puede ayudar en el cambio a la autorregulación, ¿no? Este proceso normalmente desaparece, ¿no? A partir de los 10 años de edad, ¿no? Cuando ya el niño está en la etapa, ¿no? Digamos, escolar, ¿no? Está entrando de repente desde la etapa, ¿no? De la niñez, ¿no? Ya estamos en la etapa de la niñez. Ahí empieza a desaparecer, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos dos, ¿no? Dos concepciones, ¿no? A partir de Piaget. Piaget dice que el discurso privado, cuando el niño conversa a veces, muchas veces solo, ¿no? Él dice que es parte, ¿no? Que es un indicador de la inmadurez cognitiva, que como está todavía en un proceso, ¿no? Y los niños todavía están en esa evolución, en ese desarrollo, ¿no? Él lo considera como parte de ese proceso, ¿no? Y, ¿no? Y él, pues, dice que es a partir, ¿no? Que es un indicador de la inmadurez cognitiva. Mientras que Vygotsky sí dice que es, ¿no? Es un proceso cuando el niño integra el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Ya, entonces ahí, ¿no? Ahí se dan esta edad, ¿no? En esta, ¿no? En esta etapa digamos, de meses, de 2, de 3, 4 años, ¿no? En la primera infancia, ¿no? Es un proceso de desarrollo todavía, ¿no? Que hay una, digamos, hay una relación de lenguaje en la transición del lenguaje con el pensamiento. Bien. Interacción social y preparación para la lectoescritura. Decimos a los niños, por ejemplo, de 5 años, ¿cuál es esa importancia, no? Que debe tener la interacción social, ¿no? A partir de las actividades, ¿no? Y la preparación para la lectoescritura. La interacción social puede fomentar la lectoescritura emergente. Sabemos que hoy vivimos en un mundo letrado. Habíamos conversado, ¿no? Las sesiones pasadas, que nuestro mundo está siempre basado, pues, en un mundo textual, ¿no? En un mundo letrado, ¿no? A partir de los medios de comunicación, los carteles, los avisos, todo lo que rodea nuestro mundo es un mundo, pues, visual, es un mundo letrado. Y esto, ¿no? Ayuda a que el niño, ¿no? Pueda
¿no? Evolucionar y desarrollar, ¿no? Con mayor facilidad las capacidades de la lectura y escritura. Esto es el desarrollo de las, ¿no? De las actividades, por ejemplo, preescolares y de las, ¿no? De las habilidades, ¿no? En los conocimientos y actitudes que, ¿no? Que subsaguen a la lectura y escritura. Por supuesto, anteceden, ¿no? Sabemos que, como les vuelvo a repetir, ¿no? La imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, en la etapa, ¿no? Del nivel inicial, generalmente se trabaja, ¿no? El texto con la imagen, ¿no? Acompañada de la imagen. Esto hace pues que el niño le llamamos ¿no? Los íconos verbales, ¿no? A partir, ¿no? De los símbolos, ícono, a partir de una imagen, ¿no? Y el texto, el niño puede leer, ¿no? Ya lee de manera simbólica, relaciona la imagen con el texto. Es por eso que muchas personas dicen, ¿no? Mi hijito está leyendo, pero es que el niño relaciona, ¿no? La imagen con el texto, ¿no? Las habilidades lingüísticas generales, como el vocabulario, ¿no? Tenemos la sintaxis, la estructura narrativa y la comprensión, ¿no? De que el lenguaje se utiliza para comunicarse, ¿no? Y también para desarrollar ciertas habilidades específicas, como la conciencia fonológica, ¿no? La conciencia fonológica, ¿no? Es, ¿no? La adquisición, ¿no? De los sonidos, ¿no? De los sonidos de las, ¿no? De los diferentes, ¿no? A partir, ¿no? De las diferentes vocales, por ejemplo, ¿no? Y lo que es, ¿no? Lo que es, ¿no? Todo lo que corresponde, ¿no? A la fonética, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que forma la comunicación, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las habilidades, ¿no? De la conciencia fonológica, y el niño puede, ¿no? En esta etapa está reconociendo los sonidos de las palabras, ¿no? De cada consonante y de las vocales. Reconocimiento y recuerdo. A todas las edades, el reconocimiento es mejor que el recuerdo, pero ambos aumentan durante la niñez temprana. La memoria prospectiva es bastante buena. Muy bien. Cuando hablamos de reconocimiento y hablamos de recuerdo, las dos cosas se dan al mismo tiempo. Si nosotros tenemos, ¿no? Memorizamos, ¿no? Una imagen, memorizamos un texto, memorizamos una experiencia, ¿no? Una vivencia, un suceso, ¿no? Tiene mucha relación y es más predecible que nosotros reconozcamos. Sí, suponiendo, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, hagamos un recuento que nosotros vamos por una zona de repente oscura y de repente tropezamos y nos caímos, ¿no? Entonces, eso siempre va a quedar, ¿no? En el recuerdo. Y cuando nosotros siempre que tengamos que pasar por ese lado, por ese lugar, siempre vamos a reconocer, ¿no? Que en ese lugar, por ejemplo, de repente el camino es muy peligroso, ¿no? Que podemos tropezarnos, ¿no? Entonces hay un reconocimiento. En el niño también, ¿no? Se va a ir suscitando esto, ¿no? El niño, por ejemplo, cuando se cae en algún lugar, ya el niño no vuelve, ¿no? Ya va a recordar, ¿no? Que ese lugar, por ejemplo, ¿no? Se ha caído que, ¿no? O por ejemplo, si tuvo una experiencia negativa, también, ¿no? El niño va a recordar, ¿no? Entonces va a reconocer. Entonces, este proceso se da al mismo tiempo, ¿no? El recordar la memoria con el reconocimiento. Muy bien. El recuerdo depende de la motivación y de las estrategias a las que recurre un niño para mejorarlo. La memoria prospectiva de los niños de corta edad está desarrollada relativamente para los 4 y 5 años de edad y mejora solo modestamente hacia los 7 años, ¿no? Memoria prospectiva. ¿Cuándo decimos que la memoria es prospectiva? Cuando ¿no? Digamos, antecedemos lo que va a suceder, ¿no? Nos proyectamos, ¿no? Entonces, ya esto ya se va a ir desarrollando ya cuando el niño, ¿no? Comienza a tener recuerdos y, por ejemplo, y él ya va, ¿no? Anteceder,
ya va a ir, digamos, va a discernir qué es lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si sabe, por ejemplo, ¿no? Que en la época de lluvias, ¿no? En la época de invierno, ¿no? Digamos, llueve y al salir se va, ¿no? Se va a mojar, ¿no? Él sabe que, por ejemplo, cuando ya, ¿no? Va a recordar y eso lo va a tener permanente, ¿no? Ya va a tener un recuerdo ya instaurado en su memoria. De tal manera que él va a decir, no, me tengo que poner, porque me voy a mojar, me tengo que poner a salir, está lloviendo, me voy a mojar. Entonces tengo que ponerme, ¿no? Una casaca, tengo que abrigarme, o tengo que ponerme algo que no, ¿no? Que pueda protegerme, ¿verdad? Entonces ya se va a adelantar a esos hechos. Formación de los recuerdos, ¿no? En esta primera infancia, ¿no? Tenemos la memoria episódica, que es la conciencia de haber experimentado un determinado incidente que ocurrió en un momento y un lugar específico. Lo que les decía, ¿no? O sea, recuerdos, sucesos a partir de historias, ¿no? A partir de algo que, ¿no? Que él tomó y que, digamos, lo memorizó, ¿no? Lo instauró como un recuerdo. Y tenemos la memoria genérica, que empieza a los 2 años, ¿no? Produce un guión repetido sin detalles temporales o espaciales, ¿no? El guión contiene rutinas de situaciones que se repiten una y otra vez, ¿no? Ayuda al niño a saber qué esperar y cómo actuar, ¿no? En la memoria genérica es generalmente, ¿no? Cuando a partir de causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, si, si, por ejemplo, el niño, ¿no? Eh, por ejemplo, se hizo, miccionó, ¿no? Y se mojó, vas a ver que cada vez que se moja va a tener que, ¿no? Pedir, ¿no? O pedir a partir de las palabras o a partir del llanto, ¿no? Avisar, comunicar de que se le tiene que cambiar, ¿no? Entonces, y eso se va dando, ¿no? De manera permanente. Entonces, a esto le llamamos una memoria genérica, mientras que la episódica es a partir de recuerdos, ¿no? Es un poco más digamos, de mayor profundidad. Y la memoria autobiográfica alude a recuerdos que forman la historia de una persona, ¿no? A recuerdos de repente de mucho antes, ¿no? También a recuerdos de su propia, ¿no? De su propio yo, de su propia identidad, ¿no? Por ejemplo, con la familia, algo que le sucedió, ¿no? Directamente a él, ¿no? Entonces, a eso le llamamos biográfica, mientras que hay una diferencia con la episódica, porque la episódica puede ser a partir de experiencias que pueden no sucederle relativamente a él, pero que puede no recordar con otros, ¿no? Con otras personas que han estado alrededor de él, ¿no? Puede ser la familia, puede ser los familiares, los padres, los amiguitos, etcétera. Entonces, aquí tenemos, ¿no? ¿no? Los recuerdos, ¿no? Tenemos 3 tipos de memoria, ¿no? La memoria episódica, la genérica y la autobiográfica. Muy bien. ¿Esto cómo se da? La memoria episódica, ¿no? Se da de manera temprana. Es solo temporal, ¿no? Se desvanece o se transfiere a la memoria genérica, ¿no? En esta etapa. La memoria autobiográfica empieza alrededor de los 3 a 4 años y puede relacionarse con la capacidad de reconocimiento y el desarrollo del lenguaje tempranos, según el modelo de interacción social, ¿no? Los niños y los adultos elaboran conjuntamente recuerdos autobiográficos al hablar de experiencias comunes, ¿no? Por ejemplo, dice que en esta etapa, ¿no? ¿No? La memoria episódica es solo temporal, ¿no? En esta etapa todavía van a ir pasando, ¿no? Van a ser, digamos, esos recuerdos van a ser de manera cortas, ¿no? De corto plazo, una memoria de corto plazo, ¿no? Que se va a ir desvaneciendo a través, ¿no? De lo que se va a ir suscitando diariamente, ¿no? Mientras que la memoria autobiográfica empieza alrededor también, ¿no? De esta etapa y puede relacionarse con la capacidad de reconocimiento y el desarrollo del lenguaje, ¿no? A partir de la identificación de su yo, ¿no? De su identidad como persona, ¿no? Y se da también en la interacción social.
Bien, aquí tenemos una parte muy importante que es el autoconcepto y el desarrollo cognitivo. Autoconcepto de su propia imagen, de su propia persona, del yo, la identidad. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es una construcción cognitiva, ¿no? A partir de un sistema de representaciones descriptivas y evaluativas sobre el yo, cómo nos sentimos con nuestra persona y que orienta nuestras acciones. Ya, entonces hablamos que es la capacidad, ¿no? De cómo va a ir construyendo, ¿no? ¿no? De poder identificarse como persona, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, desde su aspecto físico, ¿no? Desde su aspecto, ¿no? Si es alto, si es gordito, si es delgado, si es bajito, ¿no? Si tiene ojos grandes, si tiene ojos achinaditos, el color de cabello, ¿no? Todo ello, ¿no? Entonces ya el niño va a ir identificándose como es, ¿no? Entonces a esto le llamamos el autoconcepto, ¿no? De su propio yo, de la imagen que tenemos, ¿no? De su propio yo, la construcción de su identidad. Este es un desarrollo cognitivo, por supuesto, ¿no? El ir desarrollando la capacidad de conocerse a sí mismo, estamos hablando ya de un aspecto de orden, ¿no? Superior, ¿no? El desarrollo temprano del autoconcepto y el yo continuo, ¿no? Alrededor de los 4 años de edad se desarrolla la memoria autobiográfica y una teoría de la mente más compleja, ¿no? Entonces, en esta etapa de los 3, 4 y 5 años, ¿no? Ya se desarrolla la memoria, ¿no? Que ya sabemos que son de 3 tipos, ¿no? La episódica, la autobiográfica y la genérica. Vamos a ver algunas actividades para desarrollar estas capacidades cognitivas. Muy bien. Jugar con los niños no solamente va a mejorar la convivencia en el ambiente familiar, también puede ser una buena oportunidad de impulsar el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños. Muchas veces no se dimensiona lo importante que es jugar con los hijos. Sin embargo, es una buena forma de conocerlos mejor y también puede ser una excelente herramienta para impulsar su desarrollo cognitivo, por supuesto, ¿no? Eh, Les decía, ¿no? Muchas veces no le damos importancia, ¿no? Al juego y al acompañamiento, a la relación, al diálogo, a la comunicación física y verbal que deben tener los padres, ¿no? La familia, empezando desde la familia, ¿no? Y en la institución de educación inicial, ¿no? Puede ser en el jardín o puede ser en el nido, ¿no? A partir de los niños, ¿no? Más pequeños. Esto impulsa el desarrollo de las habilidades cognitivas. Cuanto más haya esa relación social, ¿no? El niño va a desarrollar sus habilidades y capacidades, ¿no? Intelectuales. Es por eso que es muy importante que se le brinden en un ambiente familiar participativo, ¿no? Y que los padres, ¿no? Y los docentes, ¿no? Haya un acercamiento, ¿no? Y jugar con los niños, ¿no? Es muy importante, ¿no? Tener esa relación, ¿no? Esas interacciones que va a favorecer, ¿no? Que va a favorecer de manera muy efectiva, ¿no? El desarrollo cognitivo. La memoria. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Este juego, por ejemplo, a partir de los juegos de mesa, ¿no? Por ejemplo, le decía que los juegos de mesa o los juegos tranquilos pueden ser los rompecabezas, pueden ser el ludo, puede ser, por ejemplo, el ajedrez, puede ser juego de naipes, ¿no? Todo aquello que el niño va, ¿no? A trabajar y va a ir relacionando, por ejemplo, ¿no? Que son los materiales de encaje, ¿no? Va a ir uniendo. Estos juegos sirven para que los niños desarrollen el sentido de la ubicación espacial, ¿no? Que aprenden el seguimiento de instrucciones que incrementan su creatividad, ¿no? Y por supuesto que mejoran su memoria, ¿no? Entonces, los juegos de mesa, los rompecabezas, los juegos de dominó, los juegos de, ¿no? De ludo, todos esos juegos, ¿no? Que le llamamos también los juegos tranquilos, incrementan la creatividad de los niños, ¿no? Muy bien.
Puedes aumentar la diversión creando tu propio juego de memoria, ¿no? También relacionando, por ejemplo, las tarjetas, ¿no? Las tarjetas, ¿no? De asociación, que le llamamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La imagen con los números, las cantidades, ¿no? Para que el niño pueda ir relacionando. Ahí va a facilitar, ¿no? Lo que es, ¿no? Las nociones, ¿no? Las nociones de, por ejemplo, espaciales, las nociones, ¿no? De igualdad, mayor, menor, ¿no? De cantidad. ¿Ya? Entonces, estos juegos facilitan, ¿no? A que el niño desarrolle la memoria. El rompecabezas. Los rompecabezas pueden disfrutarse a cualquier edad. Y sin duda existen muchos aficionados alrededor del mundo, ¿no? Los rompecabezas es un material, ¿no? Es un material estructurado muy importante, porque ahí el niño va a relacionar y va a ir poniendo en marcha todas las funciones para que el niño, por ejemplo, pueda unir, ¿no? A partir de la unión de las piezas pueda formar un todo, ¿no? ¿No? Entonces es importante este tipo de material, ¿no? Para que, por ejemplo, para los más pequeños de la casa, estos pueden convertirse en un gran pasatiempo que los ayude a aprender conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, el abecedario, las figuras geométricas, los animales, los números, ¿no? Cantidades, ¿no? Tamaños y otros más, ¿no? Igualmente son una excelente herramienta para aprender a resolver problemas. Miren, aquí tenemos también, ¿no? El trabajo, ¿no? Con los rompecabezas. Saltar la cuerda, ¿no? Juego que ayuda a desarrollar la memoria auditiva, la coordinación y la sincronización, ¿no? Por ejemplo, cuando salta, ¿no? Salta la cuerda, por ejemplo, sabe que es antes y que cada vez que va a llegar al suelo el niño tiene que saltar, ¿no? Ahí entra en juego, entra, por ejemplo, en funcionamiento la coordinación, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Alto, bajo, ¿no? Y el tiempo también, ¿no? El tiempo, ¿no? La sincronización, porque tiene que tener un ritmo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí también, ¿no? El salto de la cuerda, el salto de la soga, ¿no? Entonces, son muy importantes, ¿no? Este tipo de actividades. Los cantos y movimientos. Cantar canciones no solamente es una forma, dice, de entretenerse o no, de divertirse, es una actividad, ¿no? Donde los niños pueden mejorar su capacidad de memorizar, de memorización, ¿no? La memoria es importante, ¿no? Es importante que, por ejemplo, a partir de las, ¿no? De las canciones, ¿no? De las canciones de los juegos lúdicos, los cantos con movimientos, ¿no? Con ritmos, ¿no? Ayudan a que el niño también pueda memorizar las letras, ¿no? El ritmo, ¿no? La música, el ritmo, ¿no? El ritmo, todo ello va a, ¿no? A lograr que el niño pueda ir desarrollando, ¿no? La capacidad de memoria, ¿no? Entonces esto va a estimular, va a lograr, ¿no? Que se realice un mejor desarrollo. Muy bien. Puede ser cantar, bailar, ¿no? Ayuda a los niños a adoptar el sentido del ritmo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La coordinación, ya que exige tener equilibrio al limitar, ¿no? Los elementos. Muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, saltar cuerdas, ¿no? Cantos y movimientos. Muy bien. El veo veo, ¿no? ¿Qué ves? ¿No? Es un jueguito que se da, por ejemplo, cuando a veces a partir, ¿no? De taparse los ojitos o también, por ejemplo, recibir órdenes, ¿no? Por ejemplo, Simón dice, ¿no? Que son actividades muy clásicas, ¿no? Muy fáciles de jugar y que son útiles para que tus hijos exploten su curiosidad, desarrollen su lenguaje e incrementen su percepción especial. Por ejemplo, en el Simón, ¿no? Cuando dice, Simón dice, ¿no? Que todos los niños, ¿no? Por ejemplo, salten como conejitos, muy bien, ¿no? Entonces ahí, ¿no? El niño está atento, ¿no? Y va a realizar acciones. Por ejemplo, que todos los niños duerman, muy bien, que todos los niños se despierten, que todos los niños bailen, ¿no? Que formen y así, con actividades, el niño va a estar, ¿no? Muy atento, ¿no? Y a través de esas actividades lúdicas, ¿no? Ahí va a entrar en funcionamiento, por ejemplo, la atención, la memorización, ¿no? Muy también desarrolla, facilita también al desarrollo de lo que es
¿no? La memoria y el ritmo. Aquí puedes disfrutarlas, por ejemplo, con esas, ¿no? Desde el hogar, puedes disfrutar con los hijos utilizando material escolar. También, por ejemplo, fotografías, ¿no? Diferentes fotografías, objetos disponibles en el área donde decidan jugar. Como dicen, ¿no? La imaginación es el límite, ¿no? Por ejemplo, a través de las fotografías puede un niño ir narrando, ¿no? Por ejemplo, desde la familia, ¿no? Desde los abuelos, el árbol, ¿no? Hacer una historia de la familia, ¿no? Diferentes, ¿no? Imágenes también a partir, ¿no? De carteles, ¿no? Que pueda ir desarrollando la creatividad. Muy bien. Y la improvisación teatral puede verse como un juego o incluso como una actividad artística que se convierta en algo más que un pasatiempo, ¿no? O sea, a partir de los juegos de roles, a partir, ¿no? Personificación de, ¿no? De personajes, cuentos, ¿no? A partir de cuentos, a partir de una obra, a partir de repente una canción, ¿no? Los canticuentos, ¿no? A partir, ¿no? De repente también de roles de la familia, decíamos la vez pasada, ¿no? De trabajador de la comunidad, ¿no? En fin, ¿no? Con improvisación teatral, los niños exploran un mundo de posibilidades, conociendo un poco más lo que les rodea a ellos mismos y a sus compañeros. Miren, ¿no? Por ejemplo, aquí se abre, ¿no? Se abre, ¿no? Un mundo de oportunidades, ¿no? En el que el niño va a ir conociendo más su contexto. Por ejemplo, si sale, ¿no? A dar un paseíto, a ver los animales, imitar, por ejemplo, ¿no? Cómo hace, ¿no? A partir de la observación, imitar cómo hace, por ejemplo, ¿no? Las aves del corral, ¿no? Entonces, todo eso va a facilitar a que el niño vaya conociendo, ¿no? Vaya conociendo otros, ¿no? Otras formas o todo lo que, ¿no? Del mundo natural que rodea su contexto. Afortunadamente, dice, practicar teatro, ¿no? O improvisación son actividades que pueden disfrutarse perfectamente desde la casa, ¿no? Entonces, ¿no? A partir de juego de roles, a partir de imitaciones, a partir, ¿no? De, digamos, de cuentos, los niños pueden realizar estas actividades. Muy bien. Bien. Entonces, hemos visto, ¿no? Cómo se va a ir logrando ese desarrollo, ¿no? En los niños, miren, de cómo va a ir evolucionando, ¿no? Esas habilidades, esas capacidades de orden superior que son, ¿no? El desarrollo cognitivo, ¿no? Los niños de 3, 4 y 5 años. Aquí podemos enfatizar, ¿no? Que hemos incidido mucho, ¿no? En la memoria, ¿no? En la memoria para que se logre el desarrollo del pensamiento. Aquí hemos visto que tenemos 3 tipos, ¿no? De memoria que se pueden dar, ¿no? La autobiográfica, la genérica y la episódica, ¿no? Y cada cual, ¿no? Tiene sus diferentes funciones, pero se relacionan, ¿no? Y que son de, ¿no? Son en esta etapa que se van a ir afianzando otras habilidades, ¿no? El incremento del vocabulario, por ejemplo, ¿no? A partir, ¿no? Ya, por ejemplo, el niño puede emitir oraciones, ¿no? Puede ya, ¿no? Ir distinguiendo, ¿no? Discriminando, por ejemplo, los sonidos de las palabras. Miren, ¿cómo va a ir ese desarrollo, no? Entonces, qué importante también hemos visto las actividades que se pueden dar, las principales, ¿no? Las más importantes que se pueden dar para que ese desarrollo pueda ser de una manera más efectiva y más eficaz, ¿no? Por ejemplo, a partir, ¿no? Del rompecabezas, el veo, ¿no? Los juegos dramáticos o lo que no llamamos, ¿no? La improvisación teatral, ¿no? También juegos, ¿no? Juegos, por ejemplo, ¿no? Lúdicos, ¿no? A partir, ¿no? A partir, por ejemplo, de representaciones, ¿no? Y los juegos tranquilos, ¿no? Los juegos tranquilos que son, por ejemplo, ¿no? El rompecabezas, el ludo, dominós, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto que qué importancia, ¿no? Tiene todas estas actividades para el desarrollo de, ¿no? De las, ¿no? De las habilidades o del desarrollo de las habilidades cognitivas. Muy bien.
Tenemos 3 minutos, solo para decirles, ya no nos queda mucho tiempo, solo para decirles, queridas participantes, que esto vamos a seguir reforzando. He colgado el foro, seguramente ya han estado contestando, voy a revisarlos y también voy a enviar con fecha el PPT de hoy día para que ustedes puedan ir siempre afianzando esos conocimientos, ¿no? Para que ustedes puedan leer, ¿no? Y facilitar en revisar ese material. Además, también les comunico que vamos a tener una actividad ya, digamos, actividades a partir de exposiciones, ¿no? Que van a durar 1 minuto y medio, en las cuales ya yo les voy a decir la próxima sesión, ¿no? Que va a ser casi a fines de este mes, en qué consiste la actividad, en las cuales cada uno de ustedes se va a preparar y va a tener 1 minuto, ¿no? 1 minuto para representar una actividad, ¿ya? O sea, ahí va a ser de manera práctica, ¿ya? Entonces, eso y ya les voy a comunicar la próxima sesión para que ya, ¿no? A fines de este mes ya se pueda, ¿no? Realizar esa exposición, ¿ya? Va a ser un trabajo, también parte de la evaluación, ¿no? De manera expositiva, ¿ya? Bien. Entonces, muy bien, con todos ustedes, me despido siempre, ¿no? Enfatizando que ustedes sean perseverantes, sigan cumpliendo con las actividades, ustedes se podrán dar cuenta que cada vez, ¿no? Se profundiza más los conocimientos y es más interesante, ¿no? Más interesante y seguramente que ustedes se van dando cuenta también que ustedes van fortaleciendo sus habilidades y sus capacidades, ¿no? Como estudiantes, como personas, porque también esto les va a ser útil en el hogar y como futuros profesionales, ¿no? De la educación. Muy bien. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y no nos quedó mucho tiempo porque ha sido muy amplio, ¿no? Digamos, el tema. Y para poder resolver algunas preguntitas. Pero no se preocupen que la próxima sesión, sí, como vamos a terminar ya afianzando, algunos vamos a tener la mayor oportunidad de participar. Bien. A todos ustedes, ¿no? Bendiciones y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Muy bien.